Bueno, buenos días a todos. Ahora es de mucho gozo y estamos muy contentos, mi esposa Juana y yo, de estar aquí con vosotros en esta mañana. Traemos mucho amor y mucho cariño de parte de los hermanos en la iglesia en Santa Coloma. Se acuerdan de vosotros y me pidieron también que os transmitiese un buen abrazo y un buen saludo de parte de los hermanos allí en Santa Coloma. En esta mañana vamos a estar meditando en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a estar en capítulos 1 y capítulo 2. No vamos a leerlo todo, pero vamos a estar moviéndonos ahí en esos dos capítulos. Como lectura introductoria, también un poco dedicado a vosotros, me gustaría leer los versículos del 4 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9, dice: «Doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús, el Mesías, en Jesucristo, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os sostendrá hasta el fin, para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro». El Señor bendiga su palabra en esta mañana. La iglesia a los Corintios a veces ha tenido una fama de una iglesia inmadura, de una iglesia especial, ¿no? Pero me gustaría en esta mañana que tuviésemos una mirada hacia la iglesia a los Corintios, que es una iglesia que es verdad que tiene luces y sombras como las nuestras, como mi iglesia en Santa Coloma de Gramenet, como la iglesia en Argentona, también aquí en esta mañana. Me gustaría que pudiésemos ver la iglesia de Corinto, que es una iglesia que tiene cualidades, pero también debilidades, como mi iglesia en Santa Coloma, pero como la iglesia también aquí en Argentona. Y la iglesia de Corintio tiene victorias, claro que sí, pero también experimentó algunas derrotas, como a veces nos sucede a nosotros en nuestras iglesias, tanto en Santa Coloma como aquí en Argentona, ¿no? Y Pablo va a presentar una serie de circunstancias difíciles y complicadas por las que pasaron problemas, por las que pasaron los hermanos en la iglesia de Corinto, pero va a tratar de ayudar, no de pegar la bronca, no de recriminarles, no de regañarles, sino va a tratar de llevarlos a la persona de Jesús. Porque es en la persona de Cristo donde las circunstancias, los problemas, las situaciones complicadas, todo se puede cambiar y todo se puede transformar. No vamos a leer toda la carta, por supuesto, pero conocéis bien, sois conocedores de la palabra del Señor, y en la iglesia de Corinto había problemas matrimoniales, problemas que tenían que ver con familias, algunos adinerados, otros más pobres y que habían competencias. Tiene que ver con grupitos que se formaban dentro de la iglesia. Tiene que ver también con problemas en el uso de los dones. Era una iglesia imperfecta, como nuestras iglesias locales también lo son, ¿no? Y cualquier iglesia, no solamente la de Santa Coloma y la de Argentona, sino cualquier iglesia local, en cualquier parte del mundo, somos iglesias imperfectas, ¿no? A veces podemos tener la expectativa de que una iglesia en realidad es el lugar perfecto, donde todos somos geniales, donde todo va bien, ¿no? Y donde todo tiene que florecer siempre, ¿no? Y el amor del Señor, por supuesto, tiene que estar, pero que no hay cosas que vayan mal, ¿no? Pero eso no se ajusta a la realidad. La iglesia es más bien la reunión, la comunidad de creyentes imperfectos, ¿verdad? Que necesitamos, pecadores, que necesitamos del perdón, de la gracia y del amor del Señor para seguir viviendo día a día. Y somos cristianos no porque somos perfectos, precisamente por lo contrario. Somos cristianos, nos cogemos a Cristo, confiamos y descansamos en Cristo porque reconocemos que no somos perfectos, que no lo somos. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la gracia, la salvación y el perdón que solamente Dios puede darnos, ¿no? Y desde el primer momento en el que Pablo empieza esta carta, llama la atención a esto. Un poco Manuel en esta mañana, en ese texto que ha leído en Pedro, pero ya nos ha dado un poco una introducción acerca de lo que va a ir esta carta. Dice, cuando empieza Pablo,
llamado a ser un apóstol de Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Jesús, llamados a ser santos. Somos santificados, pero somos llamados a ser santos. Los corintios lo eran, llamados a ser santos, y no porque ellos fuesen muy mundanos. Todos somos llamados a ser santos, ¿no? Nosotros también lo somos, santificados, llamados a ser santos. Y somos santificados por estar en la posición de ser hijos de Dios, por ser de Cristo, porque Él nos ha salvado y nos ha redimido. Por eso somos santificados, en el sentido de que hemos creído en Jesús, somos convertidos en el Evangelio, y el Señor es nuestro, Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero eso no significa que ya lo tengamos todo, que hayamos llegado a adquirirlo todo en absoluto, ¿verdad? Somos llamados a crecer en santidad, somos llamados a expresar santidad, algo que va a ir llegando por la obra del Espíritu en nuestros corazones y por la obra también de la palabra del Señor, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y vamos a ver dos ideas. En el fondo, esta mañana me gustaría ver dos ideas de cómo el apóstol Pablo, con un problema que tuvieron ellos, hay varios problemas, hemos dicho en la carta, pero el primer problema que menciona aquí en los primeros capítulos, vamos a ver dos ideas que nos puedan ayudar también les ayudó a los corintios a reenfocar su mirada, también que nos pueda ayudar a nosotros en esta mañana. En primer lugar, tiene que ver con no olvidarnos jamás del mensaje de la cruz, no perder de vista jamás el mensaje de la cruz. Eso va a ayudarnos a resolver muchos de los problemas y situaciones difíciles que podamos atravesar, también como iglesia del Señor, ¿no? La ciudad de Corinto era una ciudad que estaba al sur de Grecia, pertenecía a Grecia, ¿no? Y la iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18 encontramos allí la historia, cómo Pablo, el Señor le dijo que había mucho pueblo allí que era suyo y que tenía que predicar. Dice que la palabra en Hechos capítulo 18, que estuvo por 1 año y medio Pablo allí entre los corintios predicando de la palabra, enseñándoles y ayudándoles a crecer en el Evangelio, ¿no? Había pasado ya un tiempo, después de allí él se marchó a otros lugares, volvió a dar un informe también a Jerusalén y luego salió en un tercer viaje misionero. Había ya pasado tiempo después de que él ya había fundado la iglesia, ¿no? Y Pablo recibió un informe de alguna de las familias cristianas que había allí en Corinto, le llegó por carta un informe, una información, y es a eso a lo que va a estar respondiendo. Dirá el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 1, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la familia de Cloé, de que hay disputas entre vosotros, de que hay contiendas entre vosotros. Había pasado ya un tiempo desde que Pablo había estado allí por 1 año y medio formándoles, enseñándoles, y la situación en la iglesia había cambiado. Y a partir de ahí hasta los primeros 3 capítulos, en realidad, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo va a estar tratando este tema de las disputas, de los enfados, de los grupitos, de los bandos que se habían formado allí, ¿no? Y a partir de ahí va a estar hablando de eso. Y en primer lugar va a decir, para superar esto, lo primero de todo es no perder de vista el mensaje de la cruz del Señor. No perder jamás de vista la importancia del mensaje de la cruz. Un elemento indispensable para la iglesia, la cruz de Cristo. Y el primer problema que presentaba precisamente era eso, que la iglesia se estaba dividiendo. Dice el versículo 12, quiero decir esto, que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? En realidad eso era lo que estaba sucediendo, era el problema, el foco, ¿no? Que unos se fijaban en Pablo, otros se adherían más a lo que decía Apolos, otros se decían más a lo que decía Pedro, ¿no? Y acababan convirtiéndose en seguidores de las personas, más que en realidad ser seguidores de Cristo. Se estaban convirtiendo en defensores y seguidores de las personas físicas y no tanto del Señor Jesús, ¿no? Así que el primer problema, se creaban estos bandos y había generado divisiones en la iglesia. Ellos habían equivocado un poco el enfoque, el prisma, la perspectiva, y estaban prestando más atención a los mensajeros que al mensaje de la cruz. Estaban más pendientes de quién enseñaba, en realidad, que no del mensaje que se estaba enseñando y en nombre de quién enseñaba, ¿no? Y Pablo en la carta aquí estamos viendo cómo él va a dar diferentes argumentos por los cuales esto debe ser descartado, pero es a través de mirar a Cristo que esto va a poder ser superado, ¿no? Y dice en el versículo 17,
como un argumento que le está dando Pablo allí a los corintios es: no me envió Jesucristo a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Un poco Pablo está diciendo: mirad, yo no he sido enviado a bautizar. La misión no es bautizar, la misión no es tener a mi grupo de los que yo bautizo y son míos. Y él está dando incluso algún argumento, está diciendo: doy gracias que a ninguno de vosotros bauticé. Dice, bueno, sí, a alguno bauticé, a Gayo y a Crispo, pero ya no estaban allí en Corinto, ya eran colaboradores de Pablo. Y también a los de la familia de Estéfanas, dice, pero por lo demás no sé si bauticé a ninguno más. Da gracias al Señor por eso. Hay una versión de la palabra del Señor, la versión El Mensaje, de Eugene Peterson. Me gusta cómo parafrasea este versículo 17. Dice: Dios no me envió a reunir a mis seguidores, sino a predicar el mensaje, a anunciar lo que Dios ha hecho y a reunir a sus seguidores. Dios no me envió a reunir a mis seguidores, sino a reunir a sus seguidores. Y eso es lo que es una iglesia. La iglesia no es el grupo de seguidores de Manuel Fuentes, la iglesia no es el grupo de seguidores del predicador de turno, no, la iglesia es el grupo de seguidores de Cristo, y todos los demás vamos edificando, vamos contribuyendo como piedras vivas en lo que podemos, pero el foco, el mensaje, ha de ser en la cruz de Cristo, ¿no? Dios no nos ha enviado a reunir a nuestros seguidores, sino a reunir a los seguidores. No fuimos enviados a predicar confiando en la elocuencia, en saber comunicar muy bien. No es eso, esos no son los valores. Hemos sido enviados, dice Pablo, no fui enviado a predicar confiando en mi elocuencia, sino pensando en lo importante, para no trivializar, para no pasar por alto, para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Y a partir de ahí, Pablo va a seguir dando argumentos que van a ir en pos de esta idea, de la importancia del mensaje de la cruz de Cristo. Dirá el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, la palabra es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Y dirá versículos 22, 23 y 24, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí tenemos, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente esta idea de un Cristo crucificado es una barrera, es un tropezadero, es algo que no pueden superar. Y para los gentiles, recordad que hemos dicho que Corinto estaba en Grecia, los griegos, los gentiles que habían en aquella comunidad, en aquella ciudad, para ellos hablar de Cristo crucificado es una locura, es una torpeza, es algo que no tiene ningún sentido. Pero los que hemos sido llamados, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no es de extrañar que tanto judíos como gentiles, para ellos, cuando escuchasen hablar de Cristo, ese mensaje fuese una contradicción, no lo entendían bien. Por un lado, para los judíos era inaceptable pensar en que ellos, que llevaban toda la vida esperando al Mesías, al enviado que les iba a dar la liberación de la opresión del pueblo romano, esperaban a un Cristo que iba a transformar por completo el mundo físico y que los iba a llevar y que iba a hacer de Israel una gran nación encima de todos los demás pueblos, y ellos tenían una idea equivocada en cuanto al Mesías, ¿no? Entonces, para ellos, pensar en un Jesucristo que había terminado su vida muriendo en la cruz del Calvario, que había acabado siendo ejecutado como un malhechor, como un criminal, eso les rompía los esquemas y no podían creer que ese fuese el ungido de Dios, que ese fuese el Mesías que ellos esperaban. Veían ese acto de colgar a una persona en un madero como aquella maldición del Antiguo Testamento, ¿no? Maldito por Dios el colgado en un madero, y pensaban que aquel no podía ser el Mesías. Y para ellos era una barrera infranqueable, era una barrera que no podían vencer, y sus conciencias y sus corazones les pedían, a no ser que hubiese un milagro de parte del Señor, y que ellos fuesen abiertos sus ojos, para ellos, incluso hoy, también para ellos es esa misma barrera, ¿no? Les enfurecía ver que otros judíos hubiesen llegado también a esa conclusión. El mismo Pablo, antes de ser convertido al Evangelio,
su ocupación era perseguir a cristianos, porque él como fariseo, él tenía también ese entendimiento. ¿Cómo puede ser que Cristo sea el Mesías? No, y él perseguía a todos los que decían que Cristo era su Salvador, porque no podían ser, eran judíos que se habían apartado, y los perseguía y los entregaba para que fuesen ejecutados por parte de los romanos, ¿no? Y sin embargo, el Señor tuvo que hacer una obra, un milagro grande con él, porque tenía una misión especial para él, ¿no? Por eso para los judíos era un tropezadero, era una contradicción la figura de Jesús, ¿no? La cruz era y es una barrera infranqueable, pero es el mensaje de la cruz el que salva. Y es el mensaje de la cruz el que tiene que doblegar a personas que crean que la cruz de Cristo no tiene ningún valor. Es el mensaje de la cruz. Cristo, Dios, viniendo a este mundo, entregándose por ti y por mí. Eso es lo que rompe nuestros esquemas y lo que hace que veamos la belleza de Jesús. El amor de un Dios que viene a buscarnos y que se entrega por cada uno de nosotros. Hemos cantado esa canción de amor sin condición. Bueno, hemos visto un vídeo en ese amor incondicional de parte de Dios que busca a las ovejas perdidas y que es capaz de entregarse. Y no hay muro, no hay montaña. Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? Los judíos, dice también aquí el texto, que solo querían señales, solo buscaban señales, ¿no? Y ellos esperaban a ese Cristo que hiciese grandes milagros. Y es verdad que Jesús hizo milagros, pero ellos pensaban que Jesús al final era manso, era humilde. Cuando hacía alguna cosa era todo, decían, no lo digáis. Entonces no podía, y encima murió, no podía ser. Ellos esperaban otros mesías. En el año 45 se levantó un tal Teudas que prometió, y arrastró una buena parte de judíos, que prometió que si le seguían, ¿no?, hasta el Jordán, allí las aguas se dividirían en dos y ellos lo verían con sus ojos, como en el Antiguo Testamento Dios había hecho con Moisés, lo volvería a hacer ahora con el pueblo en el año 45. Y cuando fueron allí vieron que no hubo esas señales, pues lo despreciaron. Ese no era el Mesías. Surgió luego otro en el año 54 que dijo, venid conmigo, a los judíos les dijo, venid conmigo al monte de los olivos, ¿no?, al monte de allí tal, y les prometió que caería el monte por completo, que se destruiría por completo. Y cuando eso no sucedió, tampoco creyeron, porque ellos estaban esperando señales, ¿no? Y en Jesús veían a alguien manso, humilde, que evitaba todo lo espectacular, que evitaba ser ensalzado solamente por lo que hacía, ¿no? Y a un Señor Jesús que servía a los necesitados, que acabó en una cruz y no se parecía en nada a la imagen que ellos tenían de Dios, por eso era una barrera para ellos. Y los griegos, los gentiles, por otro lado, está diciendo que para ellos también era una contradicción la persona de Jesús, era como una locura. ¿Por qué era una locura para los gentiles o para los griegos de aquella época? Bueno, los griegos, como sabéis, tenían toda una serie de divinidades, ¿no?, toda una mitología, y creían que los dioses estaban allí en el cielo y los hombres aquí en la tierra y no había posibilidad de mezclarse, ¿no? Entonces, una cosa es lo divino y otra cosa es lo humano, ¿no? Y para la mentalidad griega, para un pensador griego, lo que era la encarnación, que un Dios pudiese venir a la tierra, era como inconcebible. Eso no se podía dar, no se podían coordinar esas dos cosas, ¿no? Y pensaban que era ridículo pensar en un Jesús, en un Dios hecho hombre que hubiese venido a este mundo. Para ellos no les entraba en la cabeza y pensaban que era una torpeza y que eso no iba a ningún lado, era una locura, era algo que no cabía en la mente de nadie, ¿no? Y uno podía preguntarse, ¿y por qué no dar señales? ¿O por qué no dar? Ellos buscaban, los judíos buscaban señales, los griegos buscaban mucha elocuencia, ¿no? Por eso ellos se sentaban en las plazas públicas y ensalzaban a sus pensadores griegos, ¿no?, a sus grandes filósofos, y buscaban gente así, con una palabrería, con un don de la elocuencia. ¿Y por qué no darles señales? ¿Por qué no darles un gran mensaje elocuente? Porque lo importante era la palabra de la cruz, ¿no? Y Pablo tal vez hubiese podido responder a esas expectativas. En otras ocasiones Pablo había hecho milagros, podía haberse puesto ahí a hacer milagros y tal, pero el foco hubiese sido tal vez entonces hubiesen empezado a adorar a Pablo. Y no era el objetivo era darles el mensaje de la cruz. Así que algunas personas del entorno, judíos, buscaban señales o predicadores o personas que hiciesen grandes milagros y grandes señales, fijaban su atención en las personas y en lo que ellos pudiesen hacer. No sé si recordáis la historia de Simón el Mago. Cuando Felipe estuvo haciendo señales y vinieron Pedro y Juan también y empezaron ahí a hacer señales y imponían las manos, y a quien imponían las manos el Espíritu Santo les era entregado, ¿no? Entonces
Simón, aquel hombre que quedó alucinado por ese poder, por ese milagro, él dijo, yo quiero esto, y les ofreció dinero para comprar, y sabemos lo que sucedió, ¿no? Como allí lo que sucedió, como aquella persona, ¿no? Cuando vio que Felipe, Pedro y Juan, por imponer las manos, tenían aquello, pues quería comprar aquello, ¿no? Cuando uno piensa en esos milagros, cuando uno piensa en demostraciones de ese tipo, hay la tendencia o hay el error de pensar solamente en la persona, solamente centrarse en quién transmite el mensaje y no en el mensaje que hay detrás, ¿no? Y por otro lado, si los griegos lo que buscaban era elocuencia y buscaban grandilocuencia, alguien que supiese hablar muy bien y que los dejase alucinados con toda su forma de comunicar también uno al final pone su visión en la persona, en el mensajero, y no tanto en el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Así que, ¿dónde queda el mensaje de la cruz si solo prestamos atención a los milagros? ¿Dónde queda el mensaje de la cruz si solo prestamos atención a lo bueno que es un predicador? Perdemos de vista el fondo, ¿no? Y a partir de ahí, en el capítulo 2, aún Pablo va a seguir dando todavía más argumentos, ¿no? Y os leo los primeros versículos del capítulo 2. Pablo dirá, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, ¿cómo? Con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El ejemplo de Pablo vuelve otra vez con la misma idea. Sigue dando argumentos para que no nos fijemos en las personas, sino nos fijemos en la cruz de Cristo, ¿no? Pablo se presentó ante ellos como alguien humilde, como alguien que no fue con demostración de milagros, sino que fue sencillo, fue humilde, con debilidad. Dice, estuve hasta mucho temblor cuando estuve en medio de vosotros predicando el Evangelio. Pablo se presentó como alguien humilde, para que brillase la cruz del Señor y no brillase él, ¿no? No sé si nos acordamos también de aquellas palabras de Juan el Bautista. En alguna ocasión, cuando fueron allí, le dijeron, hay uno al que tú bautizaste que está haciendo milagros. Jesús, ¿a quién hemos de seguir? Y Pablo y Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y un poco así ha de ser también nuestra vida. Nosotros, cada vez más, en nosotros ha de brillar el carácter de Jesús, de eso va la santidad, precisamente de que el Señor Jesús vaya brillando más en nosotros, vayamos incorporando cosas del carácter de Jesús y vayamos siendo transformados a su imagen, ¿no? Lo que Pablo estaba enseñándoles era que lo que impacte realmente sea el mensaje y no tanto quién transmite el mensaje. Y un poco el ejemplo es, o la conclusión final es, no nos fijemos en los predicadores, no os fijéis en mí, por supuesto, no nos fijemos en los ancianos, no nos fijemos en las personas. Es verdad que cada uno a veces en su generación, yo esto lo he compartido, a veces uno tiene que tener referentes también, ¿no? La palabra del Señor nos habla, ¿no? Acordaros de vuestros ancianos, nos dirá en Hebreos, ¿no? Y por lo tanto, hemos de mirar a las personas también cristianas, personas que nos presiden, que nos llevan, hay que reconocerles. Pero no nos fijemos hasta el punto de que haya fanatismo y que ellos acaben como imponiendo su poder de alguna forma y nosotros nos dejemos guiar, porque eso no trae nada bueno, no trae nada bueno en nuestras iglesias. No seamos dependientes del mensajero, sino del mensaje de la cruz. Y a veces sucede que hay predicadores que son realmente muy buenos y son muy elocuentes y nos gusta tener en nuestras iglesias a personas que hablan muy bien. Ahí en Cataluña, por suerte, tenemos a predicadores muy reconocidos que cuando hablan la palabra del Señor, porque son personas que dedican mucho tiempo, tienen un corazón para el Señor, están a un nivel de santidad o de madurez muy grande, pero mal haríamos solamente en fijarnos solamente en ellos y llegar a un punto en el que los elevásemos a donde no toca, porque incluso nos podría pasar que al final uno acabaría envaneciéndose, ¿no? Entonces eso no es algo que tengamos que perseguir. La idea es que Pablo trata de decir que no es el mensajero, no es la elocuencia, no son los milagros, no son lo que uno puede hacer, es el mensaje de Jesús, ¿no? Y bueno, tal vez alguno pueda decir, pero mira, Pablo está diciendo aquí en el versículo 4 que hemos leído que mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, pero que vine con demostración del poder del Espíritu, o de demostración del Espíritu y de poder. Y eso es que Pablo a lo mejor sí que vino haciendo milagros y señales.
Y es verdad que en otras ocasiones sí que Pablo ha hecho milagros, pero aquí, cuando fue a los Corintios, no fue tanto, la palabra aquí que está de demostración, no tiene que ver tanto con una demostración de milagros, de señales sobrenaturales, sino un poco la palabra demostración, en el griego se refiere a la idea de como las pruebas que presenta un abogado en un juicio, ¿no? Fue con una demostración de argumentos, presentó al Señor de tal forma, con argumentos tales, no tanto con grandes palabras y grandilocuencia, sino con argumentos que ellos llegaron a ver a Jesús de tal forma que cayeron rendidos ante la belleza de Jesús. Me he puesto aquí una señal porque Manuel lo ha leído esta mañana, también en el texto en primera de Pedro capítulo 2. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y esa fue la demostración que Pablo hizo, hablar del Señor de tal forma que la gente viese la belleza de Jesús y que cayese uno rendido ante la belleza del Señor. No es tanto señales milagrosas, sino presentar a Jesús de la forma más clara posible. Y en este sentido nos hemos de esforzar todos. Predicamos, discipulemos, compartamos el mensaje de tú a tú con nuestros compañeros de trabajo. Hemos de esforzarnos por presentar a Jesús precioso. Lo mejor es nuestra vida, que nuestra vida sea transparente, sea honesta, pero cuando comuniquemos verbalmente el mensaje también tratar de buscar los mejores argumentos, tratar de ver en la palabra del Señor cómo podemos hablar. Y el Espíritu Santo hará el resto y hará que tocará el corazón, abrirá los ojos de las personas y nos usará a nosotros, que por otro lado estaba diciendo aquí el apóstol Pablo que decía en el versículo 27 del capítulo 1, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y cuando yo miro a la iglesia aquí en Argentona o miro mi iglesia en Santa Coloma, nos veo esos. ¿Qué somos nosotros? Tal vez no somos los mejores, tal vez no tenemos grandes capacidades, pero el Señor nos ha escogido precisamente para comunicar el mensaje y para que brille el mensaje y no brillemos nosotros. Es decir, que Pablo presentó de tal forma a Jesús, ¿verdad?, con esa demostración para que brillase el Señor Jesús y que cualquiera que escuchase, ¿no?, esa fuese la demostración del Espíritu y de poder. Te voy a enseñar al Señor Jesús de tal forma que cuando lo veas caigas rendido a sus pies y solamente puedas ver y confiar en el Señor. No hacen falta otros adornos, no hacen falta otras cosas, solamente el mensaje de la cruz. Y dirá en el versículo 5, para que vuestra fe, versículo 5 del capítulo 2, no esté en sabiduría de hombres, sino esté en el poder de Dios. El mensaje de la cruz transforma, no dependamos de quién da el mensaje, no pongamos nuestra mirada en las personas, porque las personas podemos fallar también y hacer tropezar a otros, ¿no? Esa fue un poco la idea. Y sí que os diría que a veces, como decía antes, a veces las personas tienen necesidad de reconocimiento. Y los que sirven en la iglesia del Señor, pues también es bueno reconocer. Quien preside, que lo haga con gracia, con diligencia, quien predica, que lo haga con una buena palabra, quien trabaja entre los niños en el área infantil, pues que tenga gracia con los niños, quien se encarga de ordenar las sillas, de aspectos más de diaconía, de servir a otros, de limpiar el local, de hacer que otras personas vengan a arreglar el local, que lo haga con... Y es bueno reconocer, pero que el reconocimiento no nos lleve al final como a idolatrar a esa persona, porque perdemos entonces la idea. Es un poco lo que quería transmitiros. Y decía que había dos ideas. Esta era la primera idea, no perdamos de vista la cruz de Cristo. Y la segunda idea tiene que ver con llegar a tener la mente de Cristo. Y os llevo directamente al versículo último del capítulo 2. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que también es bueno, que lleguemos a tener esa mente del Señor Jesús. Vuelvo un poquito atrás, en el versículo 6 del capítulo 2 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es importante alcanzar madurez, no ser siempre un niño espiritual, no ser siempre un adolescente espiritual. Hemos de ir progresando en la vida espiritual. Hemos de ir creciendo. El Señor, cuando nos mira a cada uno de nosotros, ve el potencial que tenemos, ve la mejor versión de cada uno de nosotros y el Señor nos quiere llevar hacia allí, pero nos deja libertad. Dios no nos hace robots
y nos lleva por este camino aunque no queramos, no. Lo comentábamos también el otro día en un grupo que tenemos en casa y tal, ¿no? Dios es como que te pone una mano detrás, ¿no? Para que no caigas, te va acompañando, pero te deja libertad para que tú decidas. Y nosotros hemos de hacer nuestra tarea, que es leer la palabra, descansar en el Señor, buscar también la guía del Espíritu Santo para ir creciendo en madurez y que nuestra vida espiritual vaya cada vez más creciendo. No ser perfectos. Perfectos no seremos hasta que estemos en la presencia del Señor. No tiene que ver con perfección la madurez, tiene que ver con ir alcanzando cada vez más un mayor conocimiento. Y es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Si desde el momento en que hubiésemos sido convertidos, hubiésemos sido ya perfectos y completamente maduros, pues ya el Señor ya nos podía llevar a la gloria. No sería necesario todo este tiempo que nos tiene aquí en la tierra, y es precisamente porque hay una obra que hacer en nosotros y el Señor quiere usarnos también para los demás, ¿no? Es un proceso, no es algo automático. Me acordaba, cuando redactaba esto del proceso, ¿no? Me acordaba también de los discípulos. No sé si recordáis cuando el Señor Jesús resucitó, María Magdalena fue al sepulcro, ¿verdad? Eso lo encontramos en Juan capítulo 20, cómo María Magdalena va al sepulcro y ve la piedra corrida y sale corriendo, ¿no? Porque han robado el cuerpo o alguien, ¿quién se lo ha llevado? Y sale corriendo y se lo cuenta a los discípulos, y Pedro y Juan salen corriendo y van de nuevo al sepulcro. Dice que Pedro corría más que Juan y llegó primero, y cuando entraron allí y vieron que no estaba el Señor, entonces, ¿sabéis lo que dice la palabra? Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Estoy leyendo en Juan 20, versículo 9, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué pasa? ¿Que Pedro y Juan no habían creído en el Señor? ¿Qué pasa? Que cuando Pedro unos meses antes había dicho aquello de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿es que no creía y ahora sí que creen? No, es que es un proceso. Creemos en el Señor Jesús y eso nos sella, nos da el Espíritu Santo, nos da la salvación plena y completa, somos santificados, tenemos la posición de hijos de Dios, pero luego hay un proceso, hay un recorrido. Y ellos, cuando vieron que Jesús había resucitado, entonces entendieron cosas que antes no entendían. Lo mismo nos pasa muchas veces. Nosotros leemos la palabra y a veces hemos leído la Biblia varias veces y pasamos por un texto que ya hemos leído muchas veces, pero llegamos ahí y de repente el Espíritu Santo nos ilumina de nuevo y entendemos cosas que antes no entendíamos. Ese proceso de madurez es el que hace que nosotros vayamos teniendo cada vez más la mente de Cristo, ¿no? Y volviendo al texto nuestro, y estamos llegando ya a la parte final, ¿no? Versículo 10 dirá, versículo 9 dice, hace referencia a un escrito que hay en el Antiguo Testamento, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso, conectándolo con el versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu. Con palabras que enseña el Espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene como dos funciones. Versículo 10, nos revela las profundidades de Dios, pero también nos enseña las verdades y la sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! A veces uno, cuando predica y alguien dice, oh, qué bueno esto, y la nota y tal, puede alguno pensar, oh, lo que ha dicho, qué palabra tan adecuada, ¿no? Qué bueno lo que ha dicho y tal, pero, ¿sabéis? Esto no es mío, esto viene del Señor. Esto no es algo mío, proviene del corazón del Señor. Y en realidad no somos dignos de admiración o de recibir elogios. El que es digno es el Señor. Como decía antes, es verdad que hay que reconocer las cosas, ¿no? Y nos agrada recibir, pero cuidado porque puede llegar a enorgullecernos, a jactarnos. Y nos dirá también este texto, y vuelvo al capítulo 1, la parte final, versículo 29, dice, leo el versículo 28, lo vil del mundo, lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se jacte o el que se gloríe en el Señor. No hay motivos de gloria para nosotros. Hemos de ser humildes y la gloria está en el Señor. Admira solamente al Señor. Admiremos, hermanos, solamente al Señor. Y así podemos ir creciendo en santidad. Como decíamos al principio, santificados, llamados a ser santos.
y podemos ir alcanzando madurez. Dios nos abre las puertas de cómo es Él, de su mente. Dios nos abre en su revelación en la palabra y por la obra del Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, nos abre el corazón y la mente para que conozcamos las profundidades de Dios. Y eso, entrando en nosotros, empezamos a tener la mente de Cristo. La palabra que utiliza en ese versículo 13 es enseñanza. El Espíritu nos enseña, nos presenta al Espíritu Santo no solo como alguien que revela las profundidades de Dios, sino alguien que es como un maestro, como un tutor, que nos acompaña en todo momento, ¿verdad?, para que vivamos la vida según la sabiduría de Dios. Y de alguna forma, finalmente, ya para terminar, Pablo les está diciendo, no os conforméis con admirar a otras personas. No os conforméis con admirar. Está bien, no es malo admirar a otras personas, pero no os conforméis, no os quedéis con eso, en admirar cómo Dios ha obrado en aquella persona. Qué bueno aquel hermano, cómo habla del Señor, cómo vive al Señor. No es malo, ¿vale? Pero no te conformes solamente con eso. Vayamos un paso más allá, ¿verdad? Y admiremos nosotros al Señor por lo que el Señor ha hecho en nosotros. No por lo que el Señor ha hecho en nosotros, sino por lo que el Señor hace en mí y puede llegar a hacer en mí aún cada día, ¿no? Por lo que el otro ha alcanzado, que no es malo, decía, sino admiremos a Cristo por lo que Él desea hacer en mí, en ti, en nosotros. Y en cada uno si le dejamos. Y ese es el secreto para tener la mente de Cristo. Así que no perdamos de vista el mensaje de la cruz y sepamos que podemos llegar a tener la mente de Cristo creciendo en madurez. Es nuestra responsabilidad, también es verdad, y nosotros, si hacemos esto, evitaremos cosas como las que Pablo trató de decirle a los corintios, de que haya problemas, de que haya discusiones, de que haya grupos, de que haya rivalidades. Gloria al Señor si no las tenemos en la Iglesia, pero no estamos exentos de que eso pueda suceder y sabemos de otros lugares donde eso a veces sucede y no es agradable. No es agradable. Así, si nos centramos en el mensaje de la cruz, si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y a la palabra, diariamente el Señor va a ir transformando nuestra vida, nos va a hacer alcanzar madurez y va a hacer que estas cosas, pues el Señor tampoco estén en nuestra Iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén.